Muy buenos días, chicos. Vamos a trabajar nosotros esta semana nuestra clase sobre el sistema urinario. Si se recuerdan, terminamos de revisar el sistema reproductor, tanto femenino como masculino, y nos toca iniciar a trabajar el sistema urinario. Se recuerdan que todos los sistemas tienen una interconexión y que por lo tanto tienen un aporte que dar a, a la homeostasis general del cuerpo. Pues bueno, el sistema urinario o el aparato urinario tiene dentro de sus conceptos o dentro de sus funciones la formación de orina, y con esa formación de la orina va a producir la eliminación de los desechos, de los metabolitos, de las situaciones tóxicas que pueden ser excretadas por la vía urinaria. Son normalmente metabolitos que son hidrosolubles. También se va a encargar de la eliminación del exceso de agua y de la formación de algunas hormonas. Eh, no voy a entrar tanto en detalle con funciones porque mañana, precisamente en la clase de fisiología, empezamos a ver también fisiología urinaria. De hecho, va a ser una clase un poquito más larga porque vamos a abarcar 2 semanas en una, pero ahí vamos a abarcar toda la fisiología urinaria. Entonces, de cómo se forma la orina y cuáles son las funciones del riñón. Así que ustedes tranquilos. ¿Cuáles son los componentes del sistema urinario? Pues básicamente es los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Riñones, uréteres y vejiga tienen la misma estructura tanto en hombres como en mujeres. Y la uretra es la única que tiene una diferencia en el caso de la diferencia entre hombres y mujeres, que vamos a ver más adelante cuando veamos cada uno de los componentes. Hoy nos toca hablar sobre dos de los órganos del sistema urinario. El primero de ellos, quizás no el más importante, pero el primero en su función va a ser el riñón. Pues bien, ¿cuáles son las características del riñón? El riñón es un órgano intraabdominal retroperitoneal que se encuentra a ambos lados de la columna vertebral, o sea, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Por lo tanto es un órgano par y es bilateral. Tiene un color más o menos como pardo rojizo, entre café rojizo, y tiene forma de alubia, según lo que dice el libro. Pero pues le tomamos la idea de que es un frijol. Una alubia es un frijol, es un guisante, se podría decir. Este es un riñón. Pueden ver más o menos el riñón en fresco, se le dice cuando está recién extraído. Al riñón del lado izquierdo de sus pantallas es un riñón real, y en la parte derecha encontramos pues la imagen que representa el riñón. Vamos a darnos cuenta que según la configuración externa, el riñón es un órgano que está aplanado de anterior a posterior. Por lo tanto tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Tiene dos bordes, un borde lateral, que es el borde libre, que es el que se encuentra a este lado, ahí donde estoy señalando, y el borde medial, que es donde se encuentra la salida del uréter. Tiene dos polos, uno superior y uno inferior. En el borde medial, en el centro más o menos del riñón, perdón, vamos a encontrar lo que se conoce como el hilio renal. El hilio renal es el punto donde entra arteria, vena y nervio hacia el riñón, y también de donde sale la pelvis renal que va a dar origen al uréter. Una parte muy importante del riñón es que en el polo superior del riñón, o sea, sobre la cabeza del riñón, vamos a encontrar esta estructura que ven amarillenta ahí, que es la glándula suprarrenal. Se llama suprarrenal porque está arriba del riñón. En su configuración interna, si nosotros partimos al riñón, nos vamos a dar cuenta que va a tener, se va a dividir en dos partes. Una parte que le vamos a llamar corteza y otra parte a la que le vamos a llamar médula. A nivel macroscópico se puede ver una diferenciación de esas zonas por el cambio de la tonalidad. Ustedes lo pueden ver acá en el riñón en fresco. En la primera parte de la corteza se ve más café, mientras que la médula se ve más roja. Es muy importante porque a nivel de la corteza vamos a encontrar glomérulo, que es la porción funcional del riñón,
Y en la médula vamos a encontrar todo el sistema de excreción, que eso lo vamos a ver mejor en fisiología cuando ya para el día de mañana. En su interior nos vamos a dar cuenta que el riñón va a tener algo que se van a llamar las pirámides renales. Las pirámides renales son unas estructuras que están formadas dentro del riñón que van a ser los tubos colectores que van a sacar la orina desde la corteza y la médula hacia la pelvis renal. Esto blanco que ustedes ven aquí en el riñón en fresco es lo que conocemos como la pelvis renal y es una porción muy importante porque son los que reciben al, la orina que está fabricando el riñón. Y esto es lo que les decía del ilio. En el ilio entra la arteria y la vena renal, entra o sale la pirámide, la pelvis renal y se une con el inicio del uréter para empezar con el sistema de excreción. Cada pirámide va a tener asociada a ella un cáliz o un cálice de la pelvis renal que juntos van a formar al final la pelvis que va a sacar la orina del riñón, ¿sí? El espacio que queda entre cada una de las pirámides es lo que vamos a conocer como las columnas renales. Aquí nos mencionan que el riñón tiene una cápsula, sí. El riñón tiene varios medios de protección, es un órgano que está retroperitoneal y entonces el peritoneo lo cubre por afuera, pero vamos a darnos cuenta que el riñón tiene una capa sobre él, que es una capa que es como una fascia, que es un tejido fibroso, duro, para darle resistencia al riñón, a lo que le vamos a llamar la cápsula renal, o también llamada la cápsula o la fascia de Gerota. Alrededor del riñón nos vamos a dar cuenta que va a haber una cápsula adiposa, o sea, no solo vamos a tener la fascia de Gerota o la cápsula de Gerota, sino que aparte de esto vamos a tener un poco de grasa que va a envolver al riñón para protegerlo, para formar un colchón. Recuérdense que es un órgano friable. Está muy expuesto porque está justo en la espalda. Si ustedes ven la imagen, se ve cómo está ambos riñones justo al lado de la columna vertebral y están separados del exterior únicamente por la porción posterior de las costillas y por los músculos de la pared posterior del tórax. Y de ahí no hay nada más. Por lo tanto, es que hay que proteger al riñón al ser un órgano tan friable. En los traumas de abdomen, cuando hay golpes muy serios en el abdomen, uno de los órganos más afectados después del hígado es normalmente el riñón y el vaso. Y nos vamos a dar cuenta que el vaso, por ejemplo, tiene también una cápsula adiposa para protegerla. En el caso de los uréteres, pues nos vamos a dar cuenta que los uréteres también son dos. ¿Por qué? Porque es un uréter para cada uno de los riñones. Es un órgano par, bilateral, va a tener una longitud más o menos de entre 25 a 30 centímetros, va a depender de la altura del paciente en el adulto y va a tener un diámetro de entre 1 y 10 milímetros. Vamos a ver que el riñón lo dividimos, que el uréter lo vamos a dividir en 4 porciones y van a haber 3 puntos donde el uréter se va a estrechar, o sea, va a disminuir su diámetro. Y ahorita vamos a explicar por qué. Básicamente el uréter es un tubo que la función es transportar la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga. Vamos a darnos cuenta que ese tubo tiene 3 capas. Una capa interna, que es la que conocemos como el urotelio, que es una mucosa, que lo que va a permitir pues es el paso de la orina a través de la luz del uréter y es la capa más interna, la capa mucosa o urotelio. Luego viene la capa muscular, que la capa muscular tiene 2 subcapas. Son 2 estratos de músculo liso, en la cual vamos a encontrar que la capa más interna es longitudinal, o sea, a lo largo del uréter, mientras que afuera vamos a encontrar una capa circular externa. ¿Por qué es tan importante estas capas? Pues básicamente porque también los uréteres tienen movimiento para generar el transporte de la orina desde el riñón hacia la vejiga.
Y también, por ejemplo, las personas que tienen cálculos, por eso es que duele tanto los cálculos renales, porque como hay músculo, que es músculo liso, al haber una obstrucción se cierra y hace compresión, hace fuerza para tratar de ordeñar la obstrucción hacia afuera del uréter y por eso duele tanto. Y por último, una capa que va a ser como la bolsita que va a envolver al uréter, que le vamos a denominar la capa adventicia. En cuanto a las porciones del uréter, tenemos que tener en cuenta que los riñones son órganos que se encuentran a nivel lumbar, más o menos entre la tercera y quinta vértebra lumbar. Una característica muy importante es de que el riñón derecho está más abajo que el riñón izquierdo y ustedes dirán, ¿por qué? Pues resulta que como está el hígado, que es un órgano muy grande, es el órgano más grande de la cavidad abdominal, el hígado desplaza el riñón derecho un poquito más abajo, de manera que está un poco más abajo el riñón derecho que el riñón izquierdo, y eso es normal, anatómicamente es normal. Los riñones son órganos abdominales y los uréteres tienen que llevar la orina desde el riñón, que es abdominal, hacia la vejiga, que es pélvica. Por lo tanto, vamos a encontrar que las cuatro partes del riñón, pues, del uréter están en relación a las estructuras o a las regiones anatómicas por las que pasan. La primera región anatómica es el abdomen, por lo tanto, la primera porción del uréter se le conoce como la porción abdominal. La segunda porción es justo donde inicia el hueso sacro, que es una porción entre el hueso sacro y la pelvis. Por lo tanto, a esa porción se le va a denominar la porción sacroiliaca. Finalmente llegamos a la pelvis y a esa porción le vamos a llamar la porción pélvica. Y por último, encontramos la porción intramural. ¿Qué significa intramural? Significa que está la vejiga y los uréteres entran dentro de la vejiga y hay una parte del uréter que es muy pequeña, que tiene la longitud del grosor de la vejiga, hasta que depositan la orina justo adentro de la vejiga. Entonces son cuatro porciones: abdominal, sacroiliaca, pélvica e intramural. ¿Cuáles son los estrechamientos? Pues bueno, los estrechamientos son tres. Resulta que hay un estrechamiento en la unión ureteropélvica, o sea, entre esa estructura que saca la orina del riñón y el uréter. En ese punto se estrecha el uréter, se disminuye el diámetro. ¿Por qué? Por la fusión de las dos estructuras. La segunda estrechamiento se encuentra cuando el uréter cruza la arteria ilíaca externa o la línea terminal de la pelvis, porque pasa justo por encima del hueso. Y eso hace que esté un poco estrechada por la compresión que le hacen las estructuras adyacentes. Y la tercera estrechez o el tercer estrechez es cuando el uréter entra en la pared de la vejiga, pues hay un esfínter externo de la vejiga en esa parte que hace que se cierre un poco el uréter y se estreche. Esto es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de los cálculos renales se suelen quedar trabados en alguno de estos tres estrecheces, porque ahí es donde disminuye el tamaño del uréter y ahí es más fácil que se quede trabada esta estructura. Eso que ustedes ven ahí es un pielograma, lo que ven en la parte izquierda. ¿Qué es qué se hace con el pielograma? Pues básicamente se mete una sonda a través de la uretra, se llega a la vejiga y se mete un medio de contraste. Por medio de la sonda se inyecta un medio de contraste que pinta la vejiga y que pinta todo hasta los riñones, hasta la pelvis renal, para verificar si hay alguna obstrucción. Normalmente esto se hace con cálculos o se hacía con cálculos antes de tener medios más exactos como la tomografía, que ahora una urotomografía, una tomografía del sistema urinario, es lo que normalmente utilizamos, ¿verdad? Pues bueno, eso es la pelvis renal, que ya la habíamos explicado, y cómo es que la pelvis renal se une al uréter para poder extraer la orina.
Muy bien, para la siguiente semana terminamos de ver el sistema urinario, viendo a la vejiga y a la uretra. La bibliografía que van a poder consultar, la anatomía de Rubier, la anatomía de Tresgueres y la anatomía de Moore. Y para hacer en casa van a hacer las láminas 9.2 y 9.3 de la anatomía para colorear de Netter y van a iniciar la tarea de fin de unidad. Para ayudarlos y que su examen final no sea sobre 40 puntos, sino sobre 30, vamos a trabajar nuestro cuaderno de dibujo, donde hemos estado trabajando pues las estructuras anatómicas que vemos. ¿Qué necesito? Vimos todo el sistema reproductor masculino, todo el sistema reproductor femenino y ahorita estamos viendo el sistema urinario. Van a hacer un dibujo por cada una de estas estructuras y esa es la tarea final. Tiene que ser dibujo, no puede ser cortado y pegado y tiene que ser en su cuaderno de dibujo. Van a tomarle las fotos y la van a enviar lo van a enviar la semana del examen final junto con las imágenes del resto de las estructuras que vamos a trabajar en las clases que nos quedan antes del examen final. Estamos dándolo justo a mitad ¿cómo se llama? Del bimestre o de la unidad, por lo tanto les va a dar tiempo para poderlo trabajar adecuadamente. Insisto, no quiero obras de arte o no espero obras de arte, pero si las pueden hacer, mucho que mejor. Es para ustedes. Recuérdense que cada dibujo es una forma en la que ustedes fijan el conocimiento. En cada uno de estos dibujos debe ir incluido el nombre del órgano que estamos dibujando, deben incluir las partes del órgano, o sea, no puede solo venir el órgano dibujado, tiene que venir identificado y a qué sistema pertenece. Entonces, espero que esta semana esté bien. Miren que las restricciones o las situaciones en el país todavía no han disminuido lo que esperamos, pero con la ayuda de Dios y manteniendo los cuidados necesarios, vamos a estar muy bien. Les lanzo el siguiente reto. Y miren las condiciones. Así como ustedes están estresados y todo, pues vamos a retarnos. Lastimosamente no todos han estado entregando sus tareas. Hay algunas personas que no entregan sus tareas, hay algunas personas que no se conectan, hay algunas personas que no están trabajando o trabajan una tarea sí, otra no. Bueno, el reto es el siguiente. Para la siguiente semana, si en esta semana de clases, todos los estudiantes de todos mis cursos, anatomía, fisiología, clínicas de cuarto y quinto medicina y biología de quinto medicina, quinto ciencias y letras y quinto compu, si recibo todas las tareas, me pinto el pelo. Y el grado que entregue sus tareas más rápido, que todos terminen de entregar la tarea antes. Si yo lo dejo hoy y ya mañana la sección A o la sección B o la sección C o quien sea que lo haya entregado me entrega su tarea antes, ese grado va a decidir el color del que nos lo vamos a pintar. ¿Está bueno? Sé que no lo van a lograr, por eso es que se los estoy diciendo, pero traten. ¿Quieren vernos hacer el ridículo? Entonces hagan sus tareas. Nos vemos la próxima semana. Estaremos pendientes de ver cómo responden con este reto. Así que veamos. Un gusto saludarlos. Nos vemos la próxima semana en anatomía, mañana en fisio. Bye.